Bendiciones en esta noche para todos. Queremos saludarlos como siempre cada miércoles, como siempre aquí en casa. Dios ha sido muy bueno, Dios ha sido muy fiel. Bienvenidos todos ustedes, amén. Este es un tiempo para estar conectados con Dios. Han sido tiempo de estar buscando su presencia, su rostro, han sido tiempo de estar conectados con Él. Y queremos en este momento darle toda la adoración, toda la honra a Dios. En la medida en que te vayas conectando, déjanos tu saludo. Y de parte del Ministerio Casa de Gobierno, mi esposa, mis hijos, queremos saludarlos. Amén. El Señor les bendiga a todos. Gracias por su tiempo, pero sobre todo gracias por amar al Padre. Señor, te adoramos en esta hora, te bendecimos, te exaltamos. Toda la adoración es para ti, Señor, toda la honra es tuya. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Tú eres digno de alabanza, tú eres la persona más importante esta noche, Señor. Solo tú eres importante. De todos nosotros, tú eres importante, amigo Espíritu Santo. Gracias. Obra en cada corazón, en cada vida, que esta palabra de hoy traiga vida, traiga plenitud a cada vida, Señor. Que esta palabra, Señor, restaure, consuele y dé una estrategia de guerra, una estrategia de vida, Señor, para cada familia que nos recepcione hoy. Oh Padre, donde quieras que este video se reproduzca, haya un milagro, Señor, haya libertad, haya una unción de autoridad sobre todo lo que se ha levantado en contra. Lo mejor que me ha pasado es amarte, es adorarte. Lo mejor que nos pasa es poderte conocer. Gracias por esa fidelidad tan bella, tan hermosa, Jesús. Gracias por ser bueno, Señor. El domingo enseñábamos la diferencia entre tener las leyes en el corazón y la esencia del Espíritu. Una persona que no vive en leyes no necesita decirle que adore, que ame, que se conecte, que entre. Una persona que vive en leyes es un espectador más. Es una persona que está a la expectativa de su necesidad. Pero un adorador adora en esencia, en espíritu, en vida. Adora desde el espíritu para el espíritu. Te adoramos, Espíritu Santo. Bendigo cada familia. Profetizo milagros. Milagros, milagros de sanidad, milagros de sanidad. Al que en su trono sentado está. Padre, declaramos milagros de vida, de restauración, de sanidad. Allí donde se alojó la enfermedad, haya sanidad de tu espíritu. Que la vida de tu espíritu, el poder de tu espíritu se revele en ese cuerpo enfermo. La enfermedad es rebelión. La enfermedad es rebelión. La rebelión es lo que se opone a Dios. Y le ordenamos a ese espíritu de rebelión que se resiste a ser sano, que se resiste a permitir que ese cuerpo sea sano, que desaloje ese cuerpo, esa mente, esos órganos, y que salga fuera ahora en el nombre de Jesús, por el poder de la vida. Porque escrito está: he aquí traeré sanidad y medicina les curaré. Les revelaré abundancia de paz y de verdad. Jeremías 33. Aleluya. Lugar que tu presencia. Padre, declaramos vida en esa vida, vida en esa casa. Las aguas que trajiste a Samaria sobre esa persona
Las aguas que trajiste sobre Samaria sean sobre esa mujer que está atada a la fornicación, al adulterio, al engaño. Y sean libres, Padre, en el nombre de Jesús. Que venga tu Espíritu, Señor, y tome el control. Que tu Espíritu tome el control total y completo de la mente, del espíritu, del alma, de esa alma que se revela. La deuda es rebelión, porque escrito está en tu palabra: yo deseo que prosperes en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. La deuda entonces es rebelión porque se opone a la bendición. Escrito está en la palabra: tomarán de ti prestado, pero tú no pedirás prestado. Quiere decir que la deuda es rebelión. Atamos el espíritu de rebelión en la deuda. Mientras te adoramos, mientras estamos contigo, Padre, extiende tu mano para provocar milagros, sanidades, liberación, libertad, salud, sanidad, vida en abundancia. Extiende tu mano y avergüenza las obras de las tinieblas. Satanás ha venido para robar, matar y destruir. Extiende tu mano y avergüenza ese plan, ese propósito perverso de destrucción, Padre. Y declaramos libertad por tu Espíritu. Libertad, declare libertad sobre su vida, sobre su casa. No sea un espectador. Levante sus manos allá con libertad en su casa, donde está. Si está en su casa hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Al que en su trono sentado está, al único Dios vivo, quiero adorar. Quiero adorar. Voy a adorar. No hay mejor lugar que tu presencia. Quiero adorar. Voy a adorarte. No hay mejor lugar que tu presencia. Tú eres bueno, Señor. Te adoramos a ti. Te bendecimos a ti en esta noche. Te exaltamos. Toda la adoración, toda la alabanza te pertenecen. El Señor es bueno. Amén. Bienvenidos a Casa de Gobierno, su casa. Bueno, tengo por aquí a Celsi, hija pastora. Bendiciones. Nuestra pastora Celsi. Flor. Amarelis, buenas noches. Está mi esposa allí con ustedes también. Tenemos por aquí, voy a usar esta otra mano mejor. Mónica, María. Pastora Gloria Camacho, amén. Mónica Celi, María, el profeta Lady, Dios te bendiga. Tenemos a Ana Patricia. Tenemos a la pastora Marina, Dios te bendiga. Pastora, buenas noches. Gracias por ustedes estar. Jason es un amigo que conocí a través de un sobrino, Jason Peralta. Mónica, aquí les saludo nuevamente. Nuestra ministra María. Marisol, Dios te bendiga. Magali, Dios te bendiga. Hasta ahí veo los saludos, amén. Sin embargo, veo 15 personas conectadas, más aquellos que alcanzaremos con esta palabra de esta noche. Bienvenidos. Damari, Dios te bendiga. Nayibe García, Dios te bendiga. Buenas noches para ti también. Qué bueno es el Señor, amén. Bendiciones para todos. Esta noche quiero compartir una palabra y de esa manera quiero hacer la presentación, pre-lanzamiento del libro, amén, del nuevo libro que sale. Por favor, escriba esta fecha, 2 de ya mayo, ¿no? Mayo, 2 de mayo, domingo 2 de mayo, 10 a.m. estaremos presentando públicamente el libro como tal, amén. Domingo 2 de mayo, 10 a.m. vamos a
presentar el libro públicamente, ese día vas a poder conocer la portada, el contenido total. Hoy no. Hemos aprendido con Dios a guardar silencio y a guardar secretos respecto a lo que Dios nos ha transmitido, proyectos. El libro del cual voy a hablar hoy, una palabra poderosa para su vida, un extracto de ese libro. No le puedo dar el título, no le puedo presentar el libro como tal físicamente, porque fue un pacto que se hizo con Dios, que solamente se dará el título y se presentará tal cual el día que hagamos el lanzamiento en Casa de Gobierno. Un libro que se escribió 4 días, un tiempo récord. En 4 días se escribió el libro y en 8 días se le hicieron los ajustes. Lo que tomó de los 8 días fue el tema de la diagramación, organización, edición, lectura para corregir la ortografía, todo ese tipo de cosas. Y ahora el tiempo que tomó la editorial para reproducirlos, amén. Pero sin embargo, el pacto, cuando se escribió ese libro, Dios, ese libro, de hecho, ese título me lo dio hace 2 años. Pero de un momento a otro el Espíritu me levantó de la cama y me sentó a que escribiera ese libro. Pero el Espíritu me ordenó que no anunciara el título de ese libro, excepto a mi esposa, a mis hijos, a la persona que lo diagramó, en este caso Magali, y en este caso pues a la editorial. Son los únicos que conocen, un total de casi 5 o 6 personas, son los únicos que conocen el título del libro, la portada y el contenido. De resto, hasta el momento nadie lo conoce. Hoy no vas a conocer el título del libro, ni el libro. Hoy vamos a recibir una palabra en base al libro que será publicado el día 2. Yo le hago la invitación personal. Allí en La Calera, a partir de las 10 de la mañana, el 2 de mayo, a las 10 en punto, vamos a hacer el lanzamiento del libro y la firma del libro para quienes lo quieran adquirir. El libro sale, nos aprobaron un costo de 35,000 pesos, pero vamos a manejar un costo de 30,000 pesos como el costo de identidad, para que tenga presente cuánto podemos dejar el libro, amén. Pero quiero de todas maneras, aunque es la presentación del libro, no le voy a presentar el libro aquí, le voy a presentar un contenido importante que es una estrategia de guerra espiritual para su vida. Dentro de aquel libro que vamos a publicar el día 2 está lo que voy a predicar hoy. Esto es parte de uno de los capítulos de ese libro. Por favor, quiero que reciba esta palabra porque esta palabra es poderosa. Cuando nosotros hablamos de enfermedad, quiero que entienda, por favor, amado, amada, que la enfermedad, fuera de ser un espíritu, la enfermedad es rebelión. La deuda es rebelión. Amén. Cuando hablamos de rebelión, no hablamos solamente de un comportamiento. Así que si yo le estoy hablando hoy de rebelión, entonces usted puede tener más o menos idea cómo se va a llamar el libro o de qué vamos a hablar en ese libro. La rebelión no es solamente un comportamiento. Cuando tomamos la actitud de uno de nuestros hijos, entonces decimos es que es rebelde, es que no hace caso, es que es desobediente. Eso es una actitud de rebelión, pero la rebelión es mucho más allá, mucho más de eso. La enfermedad de rebelión, ¿por qué razón? Porque la Biblia declara que Dios desea que nosotros seamos sanos, que tengamos salud. Si la voluntad de Dios es que yo sea sano, entonces la enfermedad que toma mi cuerpo se está revelando a la voluntad de Dios. Por eso usted no puede ver la enfermedad como algo natural. La enfermedad es rebelión. La rebelión es todo lo que se opone a Dios, a la voluntad de Dios. Eso es rebelión. ¿Qué es rebelión? Todo lo que se opone a la voluntad de Dios. Dios quiere que tengas salud, pero estás enfermo. Quiere decir que el espíritu de rebelión a través de la enfermedad se revela a esa promesa de Dios. Por sus llagas hemos sido sanados, pero sin embargo estás enfermo. Porque la rebelión de enfermedad está en el cuerpo de esa persona oponiéndose a la sanidad. La deuda es rebelión. No quiero decir que porque estés endeudado tú seas rebelde. No. Tú puede que no seas rebelde, pero la deuda en ti es un espíritu que está en ti de rebelión, porque la palabra de Dios declara, yo deseo que prosperes en todo. ¿Cuál es la voluntad de Dios según Santiago?
Juan, prosperar en todo. Por favor, escriba, la voluntad de Dios es prosperar en todo. Pero si estoy endeudado, entonces no estoy en prosperidad. Quiere decir que si estoy en deuda, estoy en rebelión al diseño de Dios, que es que yo prospere. Estamos entendiendo, ¿verdad? El libro de Deuteronomio, capítulo 28, usted encuentra las bendiciones de Dios. En el libro Empodérate de la Palabra, el primer libro que escribí, que ya está a la venta, que está publicado ya, usted se va a dar cuenta que ahí explicamos bendición tras bendición de las de Deuteronomio 28. Una de las palabras, y yo quiero soltar esta palabra, profetizo, sobre todos aquellos que están emprendiendo empresa, negocio, inversiones. Cuando usted invierte sin temor, levanta empresa, usted tiene mecanismos empresariales, pese a la condición, usted es una persona que odia la rebelión. Y usted es una persona que Dios va a bendecir porque usted está peleando contra la rebelión de la deuda. La deuda es rebelión, la escasez es rebelión, la pobreza es rebelión. Porque el deseo de Dios es que nosotros prosperemos. Ahora, Deuteronomio 28 dice que nosotros prestaremos, pero no pediremos prestado. Significa que si yo pido prestado, estoy en rebelión. ¿Comprenden, amados? Porque la rebelión se opone a la voluntad de Dios. Está escrito en la palabra que vendrán a mí a pedirme prestado. Yo no tengo que ir a pedirle prestado a nadie. Entonces, cuando yo le pido prestado a alguien, me estoy revelando a la voluntad de Dios, que es que vengan a mí a pedirme prestado. Y todas esas familias, todos esos ministros de casa de gobierno, hombres y mujeres que Dios ha venido levantando para levantar su propia empresa, su propio proyecto, su propio sistema financiero, sus propias variantes financieras, yo profetizo que conforme a la voluntad de Dios, usted va a prosperar. Este es su año de prosperidad, de acuerdo a ese proyecto empresarial que usted está levantando. No tenga miedo en invertir, no tenga miedo en expandir, no tenga miedo en ensanchar, no tenga miedo en comprar, no tenga miedo en vender, porque Dios promete bendecir a aquellos que se esfuerzan en esos proyectos. Pero contrario a eso, la gente prefiere vivir endeudada, vivir en un préstamo, y no entienden que están financiando un espíritu de rebelión. Dios quiere que seas sano, la enfermedad se revela a eso. Dios quiere que seas prosperado, la enfermedad, la deuda se revela a eso. Dios quiere que tengas salvación, que conozcas a Jesús y seas salvo. Pero la duda y la incredulidad es rebelión. Porque la duda y la incredulidad se oponen a la salvación. Se oponen a la buena voluntad de que seas salvo y tengas una eternidad en Cristo, de que lo conozcas. Entonces estamos lidiando contra espíritus de rebelión que habitan la mente, que habitan el cuerpo, y que la iglesia vive con ellos como vivir con cualquier persona. En el libro de los Salmos, mira, déjame decirte algo importante aquí. Vamos a empezar a hablar del contenido del libro, que será publicado el 2. Prelanzamiento del tercer libro que Casa de Gobierno ha escrito, que hemos escrito. Voy a leer Proverbios capítulo 11, verso 1. Aquí hay algo que tengo que mirar. Mira lo que dice. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Esto está en el libro ya. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Uf, tremendo. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Entonces estamos hablando de que cuando hay una instrucción, ahora, la disciplina, cuando hablamos de disciplina, la disciplina es el mejor corregente de la rebelión. Si tú quieres corregir rebelión, si tú quieres acabar rebelión y si tú quieres destruir con rebelión en cualquier área de tu vida o de tu casa, requieres disciplina. Disciplina no hablo de constancia, sino disciplina hablo de carácter. Ahora bien,
Cuando una persona ama la disciplina, recibe la disciplina, que es la instrucción, esa persona es sabia, ama la sabiduría. Pero un ignorante, según Proverbios, un ignorante aborrece la reprensión. No le gusta que le digan la verdad, no le gusta que lo corrijan, no le gusta que lo disciplinen, no le gusta que lo guíen, no le gusta que le enseñen. Él es un ignorante, según Proverbios, porque no ama la sabiduría y aborrece la reprensión. Es un rebelde. Su vida es rebelión, su economía va a estar en caos, su salud va a estar en caos, sus hijos van a estar en caos, su ministerio va a ser un desorden, sus sentimientos, sus emociones van a ser un caos, porque está en rebelión, porque no ama la corrección y porque no ama la sabiduría. El Salmo capítulo 23, estoy desarrollando parte de un capítulo del libro, nuevo libro, prelanzamiento del nuevo libro, que será publicado el 2. Pero es una palabra poderosa, conéctese con la palabra, no con el libro. El Salmo capítulo 23, esto está escrito acá, contiene una revelación única de autoridad. Aprendan esto, iglesia. El Salmo 23 contiene una revelación única de autoridad, pero a su vez contiene una consecuencia muy grande por causa de la protección. Este Salmo, capítulo 23, desafortunadamente, la iglesia lo lee mal y el mundo lo lee mal. Este Salmo 23 debería de dejarse recitar como una oración religiosa, como un agüero religioso en tiempos de angustia. Cuando la gente está en tiempos de angustia, cita el Salmo 23. Eso lo hacen de una manera ignorante porque no comprenden la profundidad, el enfoque del Salmo 23. Y este salmo debería convertirse para la iglesia en un himno profético que se arraice al corazón del creyente. ¿Por qué razón? Porque el Salmo capítulo 23 es la estrategia de Dios para librarnos de la influencia y las consecuencias de la rebelión. Es un salmo antirrebelión. Amén. Es la vacuna contra la rebelión. Y es la estrategia de guerra más clara en la Biblia para pelear contra el espíritu de la rebelión. El Salmo capítulo 23. Es interesante ver, amados, que en toda la Biblia no existe un salmo dedicado al ministerio profético. No existe un salmo dedicado al ministerio apostólico, o al ministerio del profeta, o al ministerio del evangelista. Pero en toda la Biblia se compuso un salmo completo para el ministerio del pastor. Y eso es interesante acá, para los que tienen el llamado al pastorado. El Salmo 23 es el salmo del pastor, lo conocemos muy bien. ¿Por qué razón? Porque el ministerio o asignación pastoral contienen dos elementos poderosos que los demás ministerios no poseen. Es decir, para poder derribar rebelión necesitamos un pastoreo. Si en la casa hay rebelión en los hijos necesitan un pastoreo. No necesitan al pastor. Necesitan que el papá y la mamá desarrollen un pastoreo en sus hijos. Si la empresa hay rebelión, los empleados tienen rebelión, a ese jefe le conviene entrar en la unción pastoral para reprender rebelión. De igual manera, si en la iglesia hay rebelión, se requiere la unción pastoral del Salmo 23. Ojo, del Salmo 23, la unción pastoral del Salmo 23 para reprender rebelión. Porque en el Salmo 23 Dios dio a través de elementos estrategias de guerra contra la rebelión y contra todo ataque que viene directo de Satanás. Amén. Estamos entendiendo y le estoy leyendo, parafraseando un capítulo del libro que será publicado el 2. El próximo 2 de mayo publicaremos. Ese es un prelanzamiento, pero conéctese con la palabra. Dentro de las funciones del pastor está, número 1, la capacidad para sanar, la capacidad para consolar. Mire la unción de un pastor. Sanar, consolar, direccionar, proteger, abrazar, aconsejar, cuidar, corregir, disciplinar,
vendar, etc. Wow. Ser pastor no es solamente uno que se sienta a dar consejería y uno que va y visita a todas las viejitas de la iglesia y uno que se pone corbata y que se le cae el pelo y con su maletín grande y que se va por allá de vereda en vereda a hablar que Cristo vive. Ser pastor no es solamente eso. Y ser pastor no es solamente recoger diezmos y ofrendas. Ser pastor tiene que ver con una función, con un potencial y con una capacidad única que Dios lo dotó para poder reprender el espíritu de la rebelión dentro de cualquier ambiente que se pueda mencionar. Así que si hay gente que dice, ay no, yo no quiero ser pastor, yo quiero ser apóstol, amado, usted no sabe lo que significa ser pastor. Amén. Muy bien. El pastor como función desarrolla lo que acabé de mencionar, pero el pastor tiene que tener una transición entre ser el consolador, ser el sanador, ser el cuidador, ser el protector, es decir, ser el vendador, para convertirse, ojo, para convertirse en el cazador. El pastor pasa de ser uno que sana, uno que cuida, uno que protege, uno que guía, y tiene que subir un nivel que es el nivel de ser cazador. ¿Cómo así cazador? Esto está en el libro, amén. Espero que compre el libro porque lo va a bendecir. Se vuelve cazador cuando tiene que cazar para exterminar la fiera que viene a devorar el rebaño. De manera que si tú eres padre de familia, madre de familia, con hijos que están en actitud de rebelión, necesitas la unción pastoral sobre tu vida para sanar, para vendar, para cuidar, para guiar, para disciplinar, para corregir, pero necesitas la transición de cazador para acabar con la fiera que está destruyendo a tus hijos. Con la fiera, con el lobo que espiritualmente viene, con el chacal que viene espiritualmente para devorar a tus hijos, para devorar la santidad, la integridad, el carácter de tus hijos. Entonces el pastor pasa de ser un cuidador a un cazador. Esto es interesante. Pero de ser cazador pasa a ser luchador. ¿Y por qué pasa a ser luchador? Porque debe enfrentarse a los leones o a los osos, pelear con ellos, luchar con ellos. ¿Y para qué lucha con ellos? Para proteger su rebaño de la influencia del león y de la influencia del oso. Luchador, cazador, vendador, cuidador, etc. Por eso es que el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 10, y el libro no habla del pastor. Esto es un capítulo de ahí, pero no, el libro no tiene el título de pastor. Ni es un libro para pastores, es un libro para todos, el libro que vamos a publicar, pero hay algo importante ahí para el ministerio pastoral o para el padre y madre que no son pastores, pero que tienen que moverse como pastores en la casa. El libro de Hebreos suelta una declaración importante. 13:27 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Qué quiere decir esto? Note la importancia de que la importancia de la asignación pastoral, que es peligroso según la Biblia, peligroso desobedecer o rebelarse ante un pastor. ¿Por qué? Porque según Hebreos, el pastor es el encargado de velar por el alma de esa persona. Según Hebreos, el pastor es el que vela por el alma suya. Por eso la Biblia enseña, ordena que la iglesia debe obedecer y sujetar al pastor, sujetarse al pastor y obedecerle. Porque él es el que vela por el alma de esa persona. Ahora, si tú te haces enemigo de tu pastor, ¿quién vela por tu alma? Religiosamente dices, ay no, las almas son de Dios, yo soy salvo. Usted no puede romper órdenes que están establecidos en la tierra. Claro, la salvación únicamente es por medio de Jesucristo, pero el que vela por su alma mientras Jesús viene, y el que vela para que a medio de su pecado usted tenga una reconciliación, es el pastor, según Hebreos. Entonces no solamente el pastor es guardián de un rebaño, luchador del rebaño
y ¿qué dije? Y cazador, sino que el pastor es atalaya del alma de una persona. Oh, tremendo, esto tan interesante. Ya voy a ir a donde quiero ir. Rebelarse al pastor o desobedecer al pastor, según la Biblia o según Hebreos, pone en riesgo el alma de aquella persona, porque pierde, es decir, el pastor es el que vela, es el celador del alma. Entonces usted tiene un celador en su empresa, pero usted pelea con el celador y el celador o vigilante se va de la empresa, se le va esa noche. Entonces su empresa queda desprotegida porque no tiene un vigilante. El pastor es el vigilante de su alma, eso dice Hebreos, no lo digo yo, eso lo dice Hebreos. Y esto que acabé de mencionar no solamente son funciones ministeriales de un pastor, sino que va mucho más allá. Porque esto tiene que ver con la naturaleza, ojo, y la esencia paternal que un pastor o una pastora pueden dar sobre la iglesia. Ahora bien, la rebelión odia y desprecia la naturaleza pastoral. ¿Por qué razón? Porque debido a que fue sobre esa asignación pastoral que se entregó la asignación de velar por el alma. El profeta no vela por el alma. El evangelista no vela por el alma. El apóstol no vela por el alma. El que vela por el alma es el pastor. Por eso es bueno, pastora Marina, pastora Marta, pastora Celsi, es bueno que ustedes aprendan a moverse en los 5 ministerios. Yo soy apóstol, pero me muevo mucho con una unción pastoral. Pero tengo una asignación muy fuerte profética. Soy maestro, me han visto enseñar, y hago de evangelista, porque alcanzamos almas para Cristo. Aquí estoy evangelizando. Entonces dentro de mí Dios designó 5 ministerios en una sola persona. No necesito tener 5 ministerios a mi lado. En mí funcionan los 5 ministerios. Sin embargo, estamos formando 5 ministerios en la iglesia para que la iglesia se forme como es. Entonces yo puedo ser apóstol, pero no dejo de ser pastor. No es un título, ni es un nivel, ni es un escalón. Son asignaciones que se requieren para el desarrollo de la obra de Dios. La rebelión odia la naturaleza del pastor. ¿Por qué? Porque el pastor es el que está atento, despierto y vigilante por el alma de esa persona. Por eso es que el ministerio pastoral constantemente va a enfrentar divisiones, comentarios y conflictos contra lobos que entran para saquear el rebaño, o lobos disfrazados de ovejas que vienen a destrozar, a dividir la iglesia. Oh, de pronto usted tiene un amigo por ahí que parece oveja, pero es lobo. Amén. Y es lobo y se manifiesta como lobo en el momento en que ataca a la iglesia, en el momento en que la divide, hace chismes, hace comentarios para dividir la iglesia, solo para atacar. Ahora, la Biblia declara: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Note que el ataque de una iglesia, la división de una iglesia, cuando se levanta un hermano a murmurar, a criticar, a traer chismes, a traer una mala imagen del ministerio o de la gente de la iglesia, no lo hace para atacar en sí la iglesia, sino para atacar la cabeza, el pastor. En la cabeza no, el pastor o la pastora. Y cuando el pastor y la pastora no fluyen en esta naturaleza que acabé de enseñar, entonces la iglesia entra en división. Porque heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. El ataque no es contra la iglesia. El ataque siempre será contra la autoridad que Dios estableció en ese lugar. Voy a ir saltando. Dentro del Salmo capítulo 23, esto usted lo encuentra en uno de los capítulos del libro que se llama Corrección y Disciplina. No olvide, 2 de mayo, 10 de la mañana, vamos a publicar este libro y vamos a presentar la portada y todo. Hasta ese día Dios me permitió dar el título del libro y ponerlo en las manos de ustedes. Pero en el Salmo 23 encontramos 2 elementos importantes, amados, para evitar la rebelión y para corregir el espíritu de la rebelión. Y estos 2 elementos son asignados para el pastor y son: número 1, la vara, y número 2, el cayado. Esto no es nuevo. Esto lo conocemos, esto lo leemos en el Salmo, y alguien ya dijo: ah, sí, esto ya lo sé.
Si usted supiera de verdad lo que le estoy enseñando, lo aplicaba y no habría rebelión en su vida, ni en su casa, ni en su entorno. Si usted supiera lo que le estoy enseñando, entonces usted no estuviera enfermo ni endeudado. No tuviera conflictos emocionales ni sentimentales, porque eso es rebelión. Y si usted de verdad conociera el poder de la vara y el poder del callado, no habría rebelión en su entorno. No habría rebelión en sus pensamientos, no habría rebelión en su corazón, no habría rebelión en su comportamiento, no habría rebelión en sus palabras. Entonces no diga que conoce lo que le estoy enseñando, porque conocer significa aplicar y vivir. ¿Me estoy dando a entender? Y en este salmo es un salmo espiritual. No es un salmo para ponerle a los muertos cuando se mueren en la lápida. Ni es un salmo para citarlo cuando tengo problemas. No es un salmo para citarlo porque sí. Es una naturaleza, es una esencia, es una unción. El Salmo 23 es una unción que desciende y me toma, me captura y me empodera para poder reprender el espíritu de la rebelión y la influencia que se manifiesta en el Salmo 23. ¿Cuál es? Vamos a leer el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Quiere decir que todos nosotros vamos a andar constantemente en una lucha con la muerte. Muerte a través de una enfermedad. Muerte a través de un divorcio. Muerte a través de una deuda. Muerte para nuestros hijos. Muerte espiritual, etcétera. El valle por el que constantemente estamos atravesando, de hecho, el valle en el que ahora mismo estamos parados, es el valle de la sombra de muerte. Y David decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Muy bien, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Salmo 23, 4. En primer lugar, esta palabra del Salmo capítulo 23 menciona el ambiente espiritual al que constantemente estamos expuestos, que es la muerte. La rebelión es muerte. No pierda de vista la rebelión. La rebelión es muerte, ¿por qué razón? Porque cuando en un reino, quiero que entienda por favor, que en un reino, cuando hablamos de un reino, la pena de la sentencia que dictan sobre una persona, sobre un ciudadano que se rebele en un reino, es la muerte. Si tú entiendes concepto de reino, la sentencia sobre un ciudadano que se rebela es muerte. Todo ciudadano de un reino que se rebela contra el reino, contra la autoridad del rey, contra el rey, contra la ley del rey, va a la pena de muerte. No hay otra pena, es muerte. Rebelión es muerte. Rebelión es muerte. Ahora, le tengo una noticia. Ni tú ni yo somos miembros de una denominación. Ni tú ni yo somos miembros de una religión cristiana ni evangélica. Según la Biblia, tú y yo somos ciudadanos de un reino, del reino de Dios. Yo no soy un evangélico, yo no soy un cristiano, yo soy un ciudadano. Un ciudadano no de Colombia, un ciudadano de un reino inconmovible, el reino de Dios. Amén, el reino de los cielos. Jesús no vino a predicar una religión, Jesús vino a hablarnos de un reino y a establecer un reino. Si tú no entiendes el concepto de un reino, te va a ser difícil entrar al reino de Dios. Te va a ser difícil escuchar el mensaje del reino, porque no entiendes que tú eres ciudadano de un reino. Ahora, si en un reino la sentencia sobre un rebelde es muerte, Judas era uno de los 12 del reino, pero Judas se rebela y la pena es muerte. Estamos ahí. Por eso es que cuando alguien en un reino se rebela, muere. La sentencia es muerte. Por eso es que tenemos hermanitos en la fe que se rebelan al rey, al reino, a la palabra del rey y mueren espiritualmente.
mueren, se secan, se acaban. Porque todo lo que haya de rebelión en mi vida, la rebelión en mi vida, me va a matar. Porque la rebelión se opone al reino y a los principios del reino y a la voluntad de ese rey. Ahora bien, Satanás, esto está en el libro. Dejémoslo ahí quieto un momento. Voy a saltar hasta acá. La rebelión es la lucha espiritual más fuerte que podemos librar. ¿Por qué razón? Porque es la característica más importante y la herramienta más importante que Satanás usa para dividir a una persona del rey. Toda persona rebelde está dividida de Jesús. Ojo, Jesús es rey y tiene un reino. Y nosotros somos ciudadanos de ese reino. Si tú y yo somos ciudadanos del reino de Dios y Jesús es nuestro rey, quiere decir que si tú estás en rebelión, tú estás muerto. Porque te estás oponiendo no a una autoridad, no a una denominación, no a una visión, sino a un rey, Jesús, que es dueño de la iglesia, que es dueño de nosotros, que es dueño de una visión y que se supone es dueño de tu vida. Y la lucha más fuerte es contra la rebelión. Ahora, David dijo, yo ando en valle de sombra de muerte, pero tú me das dos elementos para prevalecer contra la muerte rebelión. Y el elemento que David menciona, del cual voy a hablar esta noche, es la vara. Solo voy a hablar de la vara, algo superficial, para que pueda comprar el libro, amado. Bendecir este ministerio comprando ese libro. 2 de mayo, 10 de la mañana, nuestro tercer libro será publicado. Lo puede adquirir. Nos bendice mi casa, bendice mi mesa. Promociona este ministerio y hace que el reino que estamos enseñando se extienda. David dijo, tu vara y tu cayado. Son dos cosas completamente diferentes, pero no son elementos, son estrategias. La vara no es un palo, la vara es una estrategia. La palabra hebrea para vara es la palabra mata. M-A-T-T-A, mata. Esta palabra mata en hebreo traduce una sola palabra, autoridad. Autoridad. Muy bien. Yo he escuchado, de hecho, la iglesia cristiana, las librerías cristianas, durante mucho tiempo vendieron una tablita como así de larga. Y esa tablita la vendían las librerías cristianas y le pusieron un versículo que dice que con disciplina se corrige al niño, que con la vara se corrige al niño. Y vendían esa tabla para que el cristiano comprara esa tablita y le diera de tablazos a su hijo. Porque entendieron que la vara era un palo. Que castigar al niño con vara es coger un palo y darle un palazo. Y es que hay que corregirlo con vara y por eso le doy rejo. Confundieron vara con palo. Pero la palabra hebrea no dice que la vara es un palo. David nos da revelación en el Salmo 23 y nos enseña que la vara es autoridad. Y eso es lo que no tiene la iglesia. Y eso es lo que no tiene o no tenemos el 100% de los padres cristianos. Sabemos pegarle al hijo, sabemos castigar al hijo, sabemos regañar al hijo, sabemos ponerle normas a los hijos, pero no tenemos autoridad y no sabemos qué es autoridad. Qué vergüenza como padres cristianos tener que llamar a mi hijo a celular para saber dónde está, porque no sé dónde está. No es falta de un golpe, es falta de autoridad. Qué vergüenza para un apóstol, para un pastor, tener que estar averiguando de la vida de su iglesia, de la vida de su pueblo, de la vida de sus hijos espirituales, porque no sabe cómo están. Qué vergüenza para el cristianismo que su pastor o su autoridad, su apóstol o su profeta tengan que estar detrás de los caminos de la iglesia porque fácilmente se desvían.
Aprenden. Porque la rebelión no quiere autoridad. La rebelión hace las cosas como quiere, como le parecen. Y tristemente en casa de gobierno, el 60% de lo que hemos hablado y le hemos dicho a nuestros líderes que no hagan, lo terminan haciendo. Lo terminan justificando. Lo terminan desarrollando. A espaldas, o cuando lo dicen, lo maquillan para que uno finalmente lo apruebe. ¿Cómo le cuesta al liderazgo obedecer a una directiva? Rebelión. Y la rebelión no acepta no acepta la autoridad. Entonces la vara es autoridad. David dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, tu vara, no tu palo, no tu golpe, no tu castigo, sino tu autoridad. La autoridad que está sobre mí, tu autoridad sobre mí me infunde en aliento. Tremendo. Este valle de sombra de muerte no me va a matar porque yo vivo bajo tu autoridad. Y como vivo bajo tu autoridad, este valle no me mata. Eso es lo que dice el Salmo capítulo 23. En otras palabras, la función principal de la autoridad no es castigar, sino corregir. Corregir al fin de establecer orden, que es otra cosa que la iglesia cristiana no conoce. Orden. Sus casas son un desorden, sus armarios son un desorden, su economía es un desorden, su sentimiento es un desorden, sus emociones son un desorden, sus dineros son un desorden, su alacena es un desorden, su noviazgo es un desorden, su sexualidad es un desorden, su tiempo es un desorden, su horario es un desorden. Y eso es rebelión, porque el desorden es lo que está como manifestación de algo que no quiere autoridad. Si tú eres el tipo de persona que cuesta que le digan que ordene y te cuesta y te molesta, tú estás en rebelión y odias la autoridad. Odias la autoridad, porque la autoridad establece orden. Y el desorden es rebelión. Déjeme ponérselo de esta manera. Está en el libro también. ¿Alguien está siendo bendecido allí? Las benditas manifestaciones en todo el mundo. Todo el mundo sale a protestar por. El problema de las protestas no son las protestas. El problema de las protestas son dos cosas. Una, que no solucionan nada. Y dos, que empeoran la situación social. Esa es la verdad. Ese es el problema de las marchas. No hay una solución. Usted lo que ve es caos y destrucción. Muy bien. Cuando hay una manifestación, déjeme poner, porque miren, amados, es muy fácil lo que le voy a enseñar y usted lo va a entender. Pero qué difícil cuando usted lo entiende para usted. Cuando hay una manifestación, estudiantes, feministas, LGTB, los empresarios, los camioneros, etcétera, una manifestación, ¿qué queda después de la manifestación en la ciudad? ¿Alguien me puede decir qué queda después de la manifestación en la ciudad? ¿Cómo queda la ciudad? Por favor, ¿alguien me puede ayudar con eso? Amor, ¿me regalan la hora, por favor? Wow, se fue el tiempo. 2 de mayo publicamos este libro. 10 de la mañana, Casa de Gobierno. Costo, 30,000 pesos. Wow, queda desorden, dicen. Queda desorden, queda desorden, queda desorden. Buenas noches, queda desorden. Amén. ¿Se da cuenta? Daños. Milena dice daños. Desorden y daños. Marta Suárez, destrucción. Desorden, daños, destrucción. Ruina, dice Magali también. Desorden, daño, destrucción, ruina.
queda eso. Fácil, es fácil de entender. Es fácil de entenderlo. Muerte, dice Milena, claro, mataron. Las protestas pasadas murieron muchos jóvenes. Ok, ¿sí ven que lo entendemos fácil? Eso es por causa de ¿qué? De que esas personas están rebelándose a la autoridad. Se rebelan a una ley y salen y en su protesta, caos, dice la profeta Lady, es verdad. ¿Se dan cuenta que es fácil de entenderlo hacia afuera? Es muy fácil entenderlo hacia afuera. Todo eso es rebelión. Gente rebelándose al gobierno. Gente rebelándose a las leyes. Y tú dices ahí, ay, pero es que este gobierno, el IVA y la reforma. Sí, hermano, nos van a apretar y nos van a fregar. Y nos van a querer apretar y subyugar. Sí, yo entiendo. Ay, pero es que estos políticos, sí, hermano, son corruptos, lo sabemos. Son mentirosos, son engañadores. ¿Qué espera usted de un impío, hermano? ¿Qué espera? ¿Que sea justo? ¿Un impío siendo justo? Si usted votó por el alcalde, si usted votó por el presidente, si usted votó por un concejal y en este momento le está fallando, pues ¿qué esperaba, hermano? Si ellos no tienen a Dios en su corazón. Usted espera, la Biblia dice que cuando el impío gobierna, el pueblo es subyugado, hermano. Le faltó inteligencia al votar. ¿Qué quería de un impío? Si la Biblia dice que cuando el impío gobierna, el pueblo queda subyugado y la ciudad sufre. Entonces usted no espere que en las próximas elecciones, por el que usted vote, le va a mejorar la ciudad. Entonces, amados, estamos entendiendo por qué se escribió este libro. Y este libro habla de todo ese caos social. Pero lo va a bendecir la iglesia. Le va a bendecir cuando lo compre este libro. Ahora bien, amados, porque es con lo que estamos, la rebelión es con lo que estamos lidiando en los últimos tiempos. De hecho, la Biblia dice que la maldad se multiplicará tanto que el corazón de muchos se enfriará. Habrá una rebelión social a 1000 extremo. Para que venga el fin del mundo, tiene que haber una manifestación de rebelión. Tenemos que lidiar los últimos tiempos con una rebelión incontrolable, hermano. Ahora lo estamos entendiendo afuera, queda caos, queda destrucción. Y tú dices, no, es que el gobierno, hermano, la palabra, yo no apoyo al gobierno, yo apoyo la palabra. La palabra dice, sujetaos a vuestras autoridades, orad por los gobernantes y sujétense a ellos. ¿No estamos de acuerdo? Ok, pero la Biblia dice sujétense. Significa entonces que no sujetarme es rebelión. Es rebelión. Ahora, si nosotros estamos hablando que cuando hay una manifestación, cuando hay rebelión, queda caos, ruina, destrucción, desorden, ¿por qué cuesta verlo adentro? Ahora déjenme hacer la pregunta personal, a ti. Entonces, cuando el espíritu de rebelión está en una persona y se revela a Dios esa persona, y se revela a su apóstol, y se revela a su profeta, y se revela a su pastor, y se revela la visión, y se revela el reino, ¿qué queda en esa persona? ¿No queda lo mismo que la manifestación? Si es el mismo espíritu, el mismo demonio, rebelión, ¿no queda igual? Entonces, si la ciudad queda en caos, en ruina, en miseria, en dolor, en muerte, en tinieblas, en desorden, entonces, ¿qué hay en ti si hay rebelión? Desorden. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? Aquí cuesta. ¿Cómo está su casa? ¿Ordenada? Bueno, no hablemos de su casa. Salió a trabajar y no alcanzó. ¿Cómo está su hogar? Su hogar, hogar. Esposo, esposa, hijos. ¿Cómo están las finanzas? ¿Cómo están las finanzas? Suyas, no de su hermano. Porque es fácil juzgar. Uy, usted está así porque está en pecado y por eso tiene ruina. Qué rico es juzgar, qué lindo es juzgar. Usted, su economía, hábleme de su economía. No de la economía del que pecó en la iglesia, hábleme de la suya. Muéstreme su economía, muéstreme su administración. Y le entiendo que juzgue a otro. ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo está la relación con sus hijos, con su esposo, con su esposa? ¿Ya puso en orden su vida sentimental?
¿Cómo están sus emociones? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo están sus sentimientos? ¿Cómo está su ministerio? ¿Cómo está su tiempo? ¿Tiene orden en su tiempo? ¿Usted es responsable del tiempo? Rebelión. 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 No lo maquille. No lo justifique. Acéptelo. Usted está en rebelión. ¿Cuáles son las consecuencias de la rebelión? Ustedes dijeron caos, muerte, desorden, ruina, tragedia, desmanes. Ok. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de mi rebelión? Y David dijo, tu autoridad me librarán de la rebelión. El problema con la iglesia es que no quieren vivir bajo autoridad. No quieren. No quieren. No aman la autoridad. Aman mandar, pero no que los manden. Aman liderar, pero no que los lideren. Les encanta corregirle la vida a los demás, pero no que se la corrijan. Les encanta exigirle a los de afuera, pero no se exige esa persona a sí misma. Rebelión. Y una persona que está en rebelión no tiene vara. No hay vara. No hay vara. No hay autoridad. No hay autoridad. Déjeme leer un fragmento del libro. Mira lo que escribimos. La vara no es castigo. Y esto es importante saberlo diferenciar, ya que la función de la vara es corrección o disciplinar. La disciplina no tiene que ver nada con castigar o con prohibir. Por el contrario, la disciplina significa formar con el fin de educar. Ay, la vara. ¿Sabe quién es una persona que es vara? Porque miren, tu vara, estoy hablando de la vara. Tu vara me infundirá aliento. No hable del callado. Tu vara. Voy a hablarle al papá que me está viendo, a la mamá, al líder y al pastor, al empresario, al esposo. Y cierro con esto. Si la vara es la naturaleza de Dios para evitar la rebelión, significa que tú eres vara. Como papá eres vara. Como mamá eres vara. Como ministro eres vara. Como líder eres vara. Como empresario eres vara. Como esposo eres vara. Como esposa eres vara. Como hermano mayor eres vara. Tú eres una vara. Quiere decir que tú eres autoridad. La pregunta es, ¿cómo estás ejerciendo la autoridad? Porque si eres vara, no hay rebelión. ...2 de mayo... No les di todo, había sacado harto. 2 de mayo, esto es un apunte del libro. Con algo así usted se va a encontrar en ese precioso libro. 2 de mayo, 10 de la mañana, estaremos publicando con la voluntad de Dios, si Dios lo permite, orando para que el Señor permita publicar este libro, entregarlo en la mano de aquel que lo va a adquirir, no se fía. Será un libro que lo va a bendecir, no trata solamente el área que mencioné, trata mucho. Le va a servir al empresario, al esposo, al pastor, al líder, al ama de casa, al empleado, al comerciante, al político, porque es un tema que abarca una naturaleza, que es la naturaleza de la rebelión. Muchas personas compraron el libro de identidad y no lo leyeron, allá lo archivaron. No es tanto que me ayude con el costo de ese libro, porque pues al final de cuentas
Usted lo que hizo fue gastarse 30,000 pesos para tener algo en su casa que no va a usar. Pero sí me gustaría que si lo adquiere el libro, lo lea. Y más que lo lea, lo medite mucho. Que lo exprima. Cómprese unos marcadores, un resaltador, un lápiz para que usted subraye ese libro por todo lado. Pero aplique los principios que están en ese libro para que la rebelión no te alcance y para que la rebelión no alcance a tu familia. La vara no es un palo, la vara es una unción contra la rebelión. Y es la unción que nos va a ayudar a que la muerte y el valle de la sombra no alcance a nuestra familia, no alcance a nuestra nación. Este mundo que estamos viviendo, que cada día se está descomponiendo más, no es por culpa simplemente de los políticos. Es por culpa de toda la rebelión y especialmente por culpa de la rebelión del pueblo de Dios. Porque está escrita en la palabra que cuando el pueblo de Dios se rebela, vienen las maldiciones sobre la tierra. Escrito está en la palabra: si mi pueblo se humillase, si mi pueblo, no si el gobierno, no si la alcaldesa, no si el presidente, no si los empresarios, note la diferencia. Hay un paro nacional el próximo miércoles. Paro nacional, huelga, protesta, manifestación, rebelión, inconformismo, incomodidad, desacuerdo. Pero usted no encuentra ahí humillación. Y Dios dice en su palabra: si mi pueblo, levánteme la mano el que es el pueblo de Dios. Porque si usted es pueblo de Dios, esta palabra es para usted. Si mi pueblo se humillase, si mi pueblo se humillase y volviesen hacia mí el rostro, mi pueblo, no el político, no el corrupto, no el presidente, no la guerrilla, a Dios eso no le importa. Si mi pueblo se humilla, baja la cerviz. ¿Sabe que humillar es esto? ¿Y sabe que orgullo es esto? Rebelión es orgullo. Y oraren. Y si mi pueblo se convirtiere de sus malos caminos, mi pueblo tiene malos caminos, dice Dios, entonces yo perdonaré ¿qué? Sus pecados y sanaré ¿qué? Su tierra. Su tierra. Bogotá, Colombia, Centroamérica, Suramérica, el Caribe, Norteamérica, nuestra tierra, nuestros continentes. La única manera de que sea sanada no es por un cambio político, no es un cambio de leyes, no es quitar estos gobiernos y poner otros, es que el pueblo se humille y reconozca su pecado y dejen su rebelión. Y cuando el pueblo deje la rebelión, el pueblo de Dios, la tierra será sanada. Y Él descenderá y nos oirá y nos sanará y nos perdonará. Y entonces el vino, el aceite, el mosto, la abundancia vendrá si el pueblo se humilla. Pero el problema es que el pueblo, o sea, la iglesia, quiere que el gobierno cambie, que la alcaldesa cambie, que el pecador cambie, que el borracho cambie, que la prostituta se humille, que el homosexual se humille, que el hermanito de la iglesia que está torcido se humille, que se humillen todos menos él. Y la demanda es para ti. Si usted se humilla, ¿sabe algo, amado? El que se humilla no tiene rebelión. El que se humilla no conoce rebelión. No sabe qué es eso. Porque tiene la capacidad de humillarse. Y la humillación del pueblo de Dios es la estrategia para sanar la tierra. Vara, autoridad, dirección, orden, disciplina. Déjeme cerrar con esto, amados. Gracias por su conexión. Ahí veo a la familia Casa de Gobierno. Gracias, hijos. Ustedes son muy fieles.
y están aprendiendo. Ustedes saben que yo hablo así, pero no estoy hablando directamente de ti. Ustedes son gente que aman a Dios, que están entendiendo todo esto. Yo los bendigo por su conexión. Gracias por el apoyo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por apoyar este prelanzamiento. Gracias por ser obediente. Yo le mandé el mensaje. ¿Sabe cuántos contactos tengo? Casi 200 contactos. ¿Sabe cuántos veo? 23. De 223. Estos 23 son grandes. Realmente me aman, me aprecian y aman lo que yo tengo. Toman en cuenta lo que Dios me ha dado. Los otros 190 y algo. Pero déjeme decirle algo, amado. Si usted de verdad entiende esto, lo que el Señor nos dio hoy, si de verdad lo entendió, usted va a entrar en orden. Y usted va a caminar bajo autoridad. Si usted no entendió esto, su vida, su hogar, sus hijos, su economía, su tiempo, sus emociones, sus sentimientos, será un caos y será un desorden. La única evidencia de entender la palabra y de decir, wow, qué palabra, tremendo Dios, gracias, es que tiene que haber un cambio y una transformación en todo lo que sea caos, desorden e indisciplina, tanto en mi vida como en mi casa. Por favor, valore esta palabra. Yo simplemente soy un emisor. Y pues Dios me dio un don de escribir. Y me dio la habilidad de escribir este libro en 4 días. Y este libro será publicado el 2. Yo cumplí con la asignación. Pero yo no sé en qué tipo de tierra va a caer esta enseñanza esta noche. Cuando su economía empiece a dar un cambio total, su prosperidad avance, cuando su vida familiar empiece a cambiar, ya no son los mismos conflictos, los mismos alegatos, ya se vive en su casa en paz. Cuando todos en casa aprendan a vivir en orden, en obediencia, en sujeción, entonces usted tiene a Dios, porque Dios es la vara, tu autoridad. Eso da a entender que entonces Dios está sobre ti y Él es la vara que te dará esa paz. Aprenda a ser puntual con su jefe. Aprenda a ser puntual en la iglesia. Aprenda a ser responsable con las actividades que usted tiene que desarrollar en su mundo secular y en la iglesia. Aprenda a ser una persona responsable con su vida. Vuélvase una persona ordenada, aseada, limpia. Vuélvase una persona de principios. Corrija su boca, corrija sus palabras. Si está en pecado, corrija su pecado. Corrija del pecado, salga ya. Pecado de rebelión, la embarró, Dios le perdona, salga. Venga de nuevo al reino y entre fuerte. Corrija su vida, corrija su tiempo, corríjase. Corrija sus hábitos, su forma de comer, su forma de dormir. Corrija eso y entonces usted está diciendo, tu vara está sobre mí. Tu vara está sobre mí. Tu autoridad está sobre mí. Y entonces usted está hablando de que odia y aborrece la rebelión. Yo lo bendigo por el poder de la palabra. Yo lo bendigo por el poder de la palabra. Estoy seguro que después de hoy, cuando vuelvas a leer el Salmo 23, lo vas a leer con un entendimiento tremendo. Ya no vas a citar el Salmo agüerista, ¿no? El Salmo del agüero, sino que lo vas a leer con una revelación tremenda. ¡Wow! Vas a entrar en un nivel profundo y vas a tener hasta temor de citar ese salmo en cualquier lugar, porque entiendes el poder de lo que es ese salmo. Padre, yo bendigo a tu iglesia, los bendigo a los pastores, a las pastoras, a los líderes, hombres y mujeres que están ahí, que se conectaron, que nos van a reproducir. Yo bendigo las manos de aquellos que reproducen esta palabra. Yo bendigo a sus hijos. Levante su mano, amado. Yo bendigo a sus hijos. Yo bendigo a sus hijas, a su esposo, a su esposa, a sus empleados. Los bendigo en el nombre de Jesús. Yo bendigo a su familia, a sus hermanos, a sus padres. Yo te bendigo a ti en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Y que la unción de la autoridad venga sobre ti. Primero, para un cambio personal. Y segundo, para que puedas ejercer esa autoridad sobre tu casa. Para que el orden
se establezca y la bendición fluya. Yo declaro que serás una familia de bendición. Yo declaro que serás una casa de bendición. Profetizo que tu casa, tu vida, tu economía, tus emociones, tus sentimientos, tu ministerio entrará a un cambio, a una transformación completa y total por causa de la autoridad de esta palabra. Yo declaro que aquellas cosas que son rebeldes en ti salen en el nombre de Jesús. Reprendo el espíritu que se opone a la verdad, a la justicia, que se opone a la libertad. Ese demonio que se opone al progreso, a la prosperidad, a la abundancia. Ese demonio que se opone a la salud, al bienestar, a la sanidad, a la plenitud, a la paz. Lo reprendo en el nombre de Jesús y declaro que en la medida en que vivas bajo autoridad, sujeto a la autoridad, ese demonio no tendrá más poder sobre ti ni sobre tu casa. Profetizo sobre tus hijos que lo que hoy ves no se compara con la gloria venidera que vendrá sobre ellos. Profetizo sobre tu matrimonio. Ese caos matrimonial termina y el orden de Dios viene sobre tu casa. Profetizo sobre tu economía, sobre tu tiempo, sobre tu vida. Y declaro en el nombre de Jesús que la vara, que la autoridad de Dios te infundirán el aliento para prevalecer sobre ese valle de sombra de muerte que te rodea. En el nombre amado de Jesús. Amén y amén. Amado, les bendecimos. El próximo viernes, discipulado a las naciones la fe. El próximo sábado tenemos los discipulados EFI en la Calera y la vigilia, una poderosa palabra. Domingo 10 de la mañana, Dios estará trayendo una palabra tremenda también. 7:30 domingo, presencial. Estaremos con el discipulado de los sueños. Vamos a entrar a un nuevo ambiente, fase número 4, las visiones. Ya entramos a las visiones. El próximo domingo 2 de mayo haremos el lanzamiento oficial en Casa de Gobierno de este nuevo libro, de este nuevo material, del cual me tomé hoy una pequeña fracción para poder enseñar una revelación profunda que lo va a bendecir como está bendiciendo mi casa. Espero que si compra el libro sea bendecido, pero espero que si lo adquiere tenga un cambio en su vida y en su corazón. Le amo, le bendigo. Gracias a las pastoras, a los pastores, a los líderes, ese equipo de Casa de Gobierno que ha dado la cara, que no nos ha dejado atrás, que ha dado la cara, que está con nosotros. Gracias porque usted no es cobarde. Los cobardes dicen que retroceden. Bendigo que usted es un valiente que está ahí con Casa de Gobierno, poniendo la cara para que este ministerio salga adelante. Sus diezmos, sus ofrendas sean bendecidas. Señor, prospere sus manos y traiga sobreabundancia a sus vidas. Y bendigo todos esos hijos, hijas espirituales, amigos, que no son líderes de la iglesia ni pastores, pero que se congregan con nosotros, que apoyan el ministerio con su vida, con su presencia, con oración, con ayuno. Los bendigo. Sean ustedes bendecidos y recompensados grandemente. No se deje llenar la cabeza de cucarachas. Amén. Créale al Señor y este es un tiempo para ser bendecidos. Amados, saludos de mi esposa, de mi familia. El Señor les continúe bendiciendo. Muchas gracias.